Hola, buenas tardes. Soy el doctor Jaime Velasco, estudiante de la maestría en Administración de Instituciones de Salud, con asesoría del profesor Roberto Martínez Vélez. Y pues el día de hoy vamos a tener lo que es la presentación de la actividad número 2, que es la inteligencia emocional y la interacción social en el contexto laboral. Para iniciar, tenemos que definir qué es la inteligencia emocional, la cual pues es una habilidad que se va creando en el transcurso de la vida, de acuerdo precisamente a todas las vivencias que tenemos, al aprendizaje. Incluso hay algunos autores que comentan que ya algunas personas nacen con algunas habilidades, las cuales les facilitan precisamente reconocer, regular las emociones, y esto ayuda a que conectemos más fácilmente con otras personas, forjando así relaciones empáticas y permitiendo una comunicación más efectiva que permita expresar correctamente todos nuestros sentimientos y resolviendo así más fácilmente los conflictos. Sin embargo, también es cierto que estas habilidades o esta inteligencia emocional se puede ir fortaleciendo en el día a día. ¿Por qué? Porque hay 5 pilares en los cuales se basa esta inteligencia emocional, que son la autoconciencia, primeramente, que es la habilidad de reconocernos y comprender nuestras propias emociones y ver cómo impactamos en los demás. Todas nuestras emociones, transmitimos esas emociones e impactan de manera positiva o negativa con los demás, pero es importante que nosotros mismos las sepamos reconocer y seamos conscientes de esto. Asimismo, tenemos el segundo pilar, que es la autorregulación, que es la capacidad de manejar sentimientos adversos y adaptarse a los cambios. Esta autorregulación prácticamente es la más difícil de realizar muchas veces porque no estamos acostumbrados a regular esas emociones. Asimismo, el siguiente pilar es la motivación, con un enfoque que se realiza enfocado a nuestra propia automotivación, buscando siempre estar realizando, cumpliendo nuestros objetivos, satisfaciendo nuestros objetivos personales y no pensando en las perspectivas que puedan tener otras personas de nosotros. El cuarto pilar es la empatía, que es la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten las otras personas, tomando en cuenta sus emociones. Esto es, ser capaces de identificar cuando una persona no está emocionalmente bien o se encuentra en alguna situación que tal vez nosotros pues no manejemos esa situación de la misma manera porque somos diferentes en nuestra forma de pensar, tenemos diferentes vivencias, pero que al final de cuentas buscamos siempre ser empáticos, tratar de comprender la situación de la otra persona. Y el quinto pilar, que son las habilidades sociales. Estas se pueden ir desarrollando a lo largo de nuestra vida y son el siguiente punto que trataremos. Estas habilidades sociales son los mecanismos necesarios para entender las emociones del otro y que al final de cuentas nos permite establecer una distancia entre estas y las de nosotros mismos, ¿sí? Al mismo tiempo que estamos construyendo un canal de comunicación que nos permita conectar con esa gente que estamos interactuando. Es muy importante que sepamos diferenciar nuestras emociones de las emociones del otro, porque si no podemos engancharnos con sus emociones y confundirlas muchas veces. Y esto nos llevaría a generar una comunicación no adecuada. Estas habilidades sociales las vamos aprendiendo, las vamos adquiriendo y mejorando en el transcurso de nuestra vida a través de las vivencias, aprendizajes de la vida diaria, estudiándolas, acompañándolas en la práctica. Y pues algunas de esas habilidades son, por ejemplo, la escucha activa, que no es lo mismo que oír. Escuchar activamente es precisamente prestar atención. Podemos utilizar algunas herramientas como es el parafraseo, tratando de buscar mejorar nuestra escucha y que el receptor, en este caso, o el que está emitiendo el mensaje, mejor dicho, pueda
sentirse que lo estamos escuchando. Muchas veces podemos decirle, oye, lo que me quieres decir es esto, lo que busques decirme es esto. Con eso ayudamos a que nuestro emisor se sienta que lo estamos escuchando de manera activa. Asimismo, también tenemos que tener una comunicación asertiva, tanto verbal como no verbal, que ser congruentes con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces el tono de voz, los ademanes que hacemos o lo que estamos emitiendo con nuestra cara o nuestros gestos no coincide con lo que estamos hablando. Entonces es importante que vayamos desarrollando todas esas actividades para que podamos facilitar esta comunicación y podamos realmente transmitir lo que estamos sintiendo. ¿Por qué es importante que tengamos estos elementos en el campo de la salud? ¿Y cómo lo podemos aplicar? Pues simplemente porque la inteligencia emocional es algo que nos permite, como ya mencionamos anteriormente, reconocer nuestras propias emociones y por lo tanto podemos tener un mejor control de esas emociones, lo cual va a derivar, por supuesto, en un mejor control del estrés, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar. Asimismo, al tener un autocontrol de las emociones, al tener un mejor control del estrés, por supuesto, haber una mejor comunicación, una comunicación más efectiva, que nos va a permitir trabajar en equipo, tanto en la familia como en nuestra institución o nuestro trabajo diario, dándonos un trabajo más eficiente, disminuyendo así el número de quejas o situaciones de conflicto que nos van a ir dando. Por esto es importante que seamos siempre empáticos, que tengamos una comunicación adecuada, que tratemos de autorregular nuestras emociones, ¿sí? Esa es la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, es muy importante que tengamos ese autocontrol, sobre todo, por ejemplo, al momento de que nosotros, como personal médico de salud, tenemos que emitir algún diagnóstico de una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, o bien en los conflictos entre autoridad y sindicato, en los conflictos con los propios compañeros, que si permitimos que nuestras emociones nos ganen, muchas de esas ocasiones la resolución del conflicto se va a complicar en lugar de facilitarse. ¿Cómo vamos a desarrollar esta inteligencia emocional? Por supuesto, vamos a tener que trabajar con la determinación, la disciplina y la conciencia de cada una de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque todo va a tener una consecuencia. Eso tenemos que tenerlo claro. Asimismo, debemos de aprender a expresar nuestras emociones. Y en el caso de nosotros los hombres, muchas veces se nos dificulta. No queremos expresar esas emociones o no queremos simplemente admitirlas. Pero que es necesario trabajarlas. Muchas veces, si no las expresamos o no las emitimos, nos vamos acumulando muchas tensiones como tipo olla express y después llega un momento en el cual explotamos y explotamos muchas veces con la persona que no es la adecuada o la que no tenía nada que ver con el problema. Asimismo, ser conscientes de cómo nos sentimos cada vez que hacemos alguna acción, cómo me siento en el trabajo, cómo me siento en la casa, cómo me siento en cada una de las actividades. Lo ideal es saber reconocer esos sentimientos, saber cómo nos estamos sintiendo en cada una de las cosas que hacemos. ¿Lo disfrutamos o no lo disfrutamos? Tenemos que automotivarnos para lograr nuestros objetivos. Si tenemos metas, no dejarlas, buscar la manera de cumplirlas, tratar de estar siempre apoyándonos, echándonos porras nosotros mismos. Es válido hasta que nos abracemos en las mañanas y decirnos, tú puedes, échale ganas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debemos de estarnos motivando a nosotros mismos. Gestionar nuestras propias emociones y comportamientos. Saber, por esto, la importancia de reconocerlas. Hacer siempre una escucha activa y entendimiento de las perspectivas y emociones de los demás. Siempre tratar de escuchar atentamente a las personas, tratar de entender cuáles son sus expectativas con nosotros, siempre ver cuál es la emoción que está viviendo en ese momento para que podamos entender las acciones que está realizando. Y por supuesto, la coordinación y negociación para alcanzar objetivos siempre mutuos. Cada vez que tengamos un conflicto, tratar de buscar una solución adecuada para ambos, no simplemente irnos desde el punto de vista visceral o emocional
y buscar solamente el beneficio de uno solo, sino siempre ver la posibilidad de que podamos salir beneficiados ambos, personas que estamos en el conflicto. Esto, pues por supuesto, la inteligencia emocional tiene muchas ventajas, entre ellas está la comunicación efectiva, el control del estrés, el trabajo en equipo, que nos va a dar resultados adecuados para las negociaciones y mejoramos así el ambiente laboral. Asimismo, los usuarios internos, que serían nuestros compañeros, nuestros jefes, como nuestros usuarios externos, que serían nuestros pacientes, pues van a quedar mucho más satisfechos. ¿Por qué? Porque sabemos expresarnos, porque podemos expresar nuestras emociones, somos capaces de entender que a lo mejor en un momento nuestro compañero no va a estar de una humor adecuado para poder tratar a un paciente, y es válido que digas, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien, hoy me siento muy cansado, hoy estoy muy estresado, dame chance de no tratar con gente. Y es válido que se mande ese enfermero o médico a otra área porque ese día está emocionalmente más. Y si no, así evitamos un conflicto mayor. Algunas recomendaciones para poder superar el miedo a hablar en público, por supuesto, es el haber leído sobre el tema, el conocer sobre el tema que vamos a exponer. Si no, pues nos vamos muchas veces a contradecir en lo que estamos diciendo. Conocer el material que estamos utilizando, con el que vamos a trabajar desde la presentación con diapositivas, si lo vamos a hacer con diapositivas, los cuestionarios que vamos a manejar, los instrumentos que vamos a utilizar para que se nos facilite más a nosotros la realización de nuestra exposición. Asimismo, antes de hacer la presentación, es tratar de practicarla una o dos ocasiones mínimo para que podamos tener mayor facilidad al momento de expresarlo. Y una vez que estemos ahí en el evento, pues realizar unas 2-3 respiraciones pausadas para que eso nos ayude como que a quitar un poquito el estrés. Realizar dinámicas de integración que nos permitan conocer un poquito más a nuestro público, los nombres para que se sientan escuchados, sus profesiones, ver con qué público estamos tratando, para saber cuál es el enfoque que vamos a darle o cómo vamos a manejar la temática o qué sí podemos decir, que no podemos hablar. Y finalmente, bueno, les dejo la bibliografía que estuve revisando, pero sí es muy importante que comentemos que la inteligencia emocional, la verdad es que es necesaria en el ámbito de salud para la resolución de conflictos, porque entre más abiertos estemos a expresar nuestras emociones, entre más autorregulemos nuestras emociones, entre más busquemos esa empatía con nuestros compañeros, pacientes, nos va a facilitar la resolución de conflictos, nos va a ayudar a que podamos expresar realmente lo que sentimos. Y por supuesto, las habilidades sociales, trabajarlas día a día en casa, en la familia. El decir lo que sentimos a nuestra pareja, el hablar lo que sentimos en ese momento y no permitir que se nos vayan acumulando las emociones. Esto nos va a permitir que tengamos una mejor salud mental, que tengamos una mejor trato hacia nuestros compañeros, hacia nuestra familia, y pues nos permita resolver conflictos en caso de que se presenten. Muchas gracias.